Bueno, lo que podemos ver en la línea del tiempo son los tres periodos: el colonial, revolucionario y el de independencia. Comenzamos con el colonial desde el año 1724 a 1810. Podemos ver que no hay ninguna calle ni protagonista vinculado a este periodo, pero sí están dos de los temas elegidos trabajados en clase, que sería el Virreinato del Río de la Plata en 1776 y la Revolución Francesa en 1789 y 1799. También está en una de las citas, que es la de John Lynch en Reformas Borbónicas, y por último están las bóvedas, en 1794 hasta 1806. Seguimos con el periodo revolucionario en 1811 hasta 1828. Podemos ver que hay una calle vinculada que sería 25 de mayo en el año 1810. También está la Banda Oriental 1811 y una cita de Eric Hobsbawm en la Revolución Francesa. Y por último está el periodo de independencia de 1828 en adelante, que podemos ver que la mayoría de las calles y protagonistas están vinculados a este periodo. Y también está un tema elegido, que es la Revolución Industrial. El periodo colonial en Uruguay abarcaba desde los años 1724 hasta 1810. Durante este tiempo, la región está bajo el control del Virreinato del Río de la Plata, creado oficialmente en el año 1776, aunque España ejercía dominio desde antes. Este virreinato incluía territorios que hoy corresponden a Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Montevideo se convirtió en un puerto estratégico y centro militar, fundamental para la defensa y el comercio de la corona española. La economía del territorio se basaba principalmente en la ganadería y en la agricultura, complementadas con el comercio de contrabando, especialmente en la Banda Oriental. Además se aplicaron las reformas borbónicas destinadas a centralizar el poder y aumentar la recaudación fiscal, regulando impuestos y el comercio. Estas medidas, junto al control sobre la población y sus recursos, generaron tensiones con los criollos, sentando las bases para los movimientos revolucionarios que vendrían más adelante. Dentro de este periodo también se produjeron bodas y celebraciones importantes de la élite, que reflejaban la organización social y la influencia de la Iglesia en la vida cotidiana. Este contexto político, económico y social define al Uruguay colonial y permite entender las raíces de la lucha por la independencia. Periodo revolucionario. El periodo revolucionario se extiende desde 1811 hasta 1828 y se caracteriza por la lucha de la Banda Oriental por su autonomía frente a España y Portugal. En este tiempo, el territorio uruguayo recibió el nombre de la Banda Oriental y fue escenario de importantes conflictos y movimientos sociales. Uno de los protagonistas más destacados es José Artigas, líder de la resistencia local. En 1811 tuvo lugar la Batalla de las Piedras, primera victoria significativa de los orientales contra los españoles. En 1815 se creó la Liga Federal o de los Pueblos Libres, buscando defender la autonomía frente a Buenos Aires e imperios extranjeros. En 1820, la derrota de Artigas y la ocupación portuguesa provocaron resistencia interna y tensiones en la región. Finalmente, en 1825 se produjo la Declaratoria de la Independencia de la Banda Oriental. Y en 1828, la Convención Preliminar de Paz reconoció formalmente la independencia de Uruguay. Durante este periodo, la economía seguía basada en la ganadería y el comercio local. La sociedad estaba formada por criollos, pueblos indígenas, esclavos africanos. La lucha de la Banda Oriental representa el esfuerzo por la autonomía, la justicia y los derechos de los habitantes, sentando las bases del Uruguay moderno. Periodo de independencia, desde el año 1828 en adelante. El periodo de independencia comienza formalmente en el año 1828 con la firma de la Convención Preliminar de Paz y continúa hasta el presente. Durante este tiempo, Uruguay consolidó su soberanía y comenzó a desarrollarse como Estado independiente. Uno de los procesos más importantes de este periodo fue la influencia de la Revolución Industrial, que, aunque surgía en Europa, tuvo un impacto directo en Uruguay. Esta revolución trajo máquinas, fábricas y nuevas técnicas de producción, acelerando el desarrollo económico y la modernización urbana. Ciudades como Montevideo crecieron y mejoraron su infraestructura y transporte, mientras que la economía incorporó manufacturas y expandió la ganadería destinada a la exportación. La sociedad uruguaya también se transformó. Surgieron nuevas clases sociales como la burguesía industrial y la obrera, y se impulsaron cambios en educación, tecnología y cultura. Este periodo refleja cómo Uruguay logró integrarse en un mundo cada vez más industrializado y conectado comercialmente, consolidando su identidad y desarrollo nacional. En el periodo colonial no tenemos un personaje o fecha que haya sido conmemorada, pero sí en el periodo revolucionario.
la calle 25 de Mayo, que conmemora la Revolución de Mayo en 1810, que marcó el inicio de sus movimientos independistas en la región del Río de la Plata. Su nombre recuerda el esfuerzo por la autonomía y la independencia de los pueblos del territorio, incluyendo la Banda Oriental. En el periodo de independencia nos podemos encontrar con la calle 18 de Julio, en 1830. La calle 18 de Julio fue nombrada por la aprobación de la primera Constitución de Uruguay en 1830, simbolizando la consolidación del Estado independiente y los valores democráticos. Calle Juan Manuel Blanes, 1830-1901. La calle Juan Manuel Blanes fue nombrada en honor a Juan Manuel Blanes, un pintor uruguayo muy reconocido. Su legado se centra en obras que representan la historia y la identidad nacional, siendo considerado el pintor de la patria. Calle 6 de Abril, 1870-1872. La calle 6 de Abril recuerda hechos importantes de la política y la administración uruguaya en ese periodo, simbolizando los cambios sociales y económicos que se dieron en la ciudad de Montevideo durante el siglo XIX. Calle José Yauri, 1873-1875. La calle José Yauri recuerda a José Yauri, presidente de Uruguay entre el año 1873 y 1875, por su aporte a la administración del país y la consolidación de Montevideo. Calle 26 de marzo, 1876. La calle 26 de marzo honra la memoria de los acontecimientos históricos de esa fecha, recordando la participación ciudadana en la consolidación del país independiente. Calle Máximo Santos, 1882 y 1886. La calle Máximo Santos honra a Máximo Santos, presidente de Uruguay entre 1882 y 1886, reconocido por modernizar Montevideo y desarrollar la infraestructura urbana. Calle Máximo Tajes, 1886 y 1890. La calle Máximo Tajes conmemora a Máximo Tajes, presidente de Uruguay entre el año 1886 y 1890, por su rol en la estabilidad política y la continuación de obras de modernización en la capital. Bueno, y los temas elegidos que trabajamos en clase fueron el Virreinato del Río de la Plata, que está ubicado en el periodo colonial desde 1724 hasta 1810. El Virreinato del Río de la Plata fue una entidad administrativa del Imperio Español creada oficialmente en 1776. Aunque España ejercía control sobre la región desde hace mucho antes, este virreinato incluía territorios que hoy forman parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y partes de Brasil. Y su objetivo principal era organizar el comercio, la administración y la defensa de estas colonias frente a otras potencias europeas. Montevideo se convirtió en un puerto estratégico y centro militar fundamental, que permitía a la corona española controlar el acceso a la región y proteger sus intereses económicos y territoriales. Durante este periodo, la economía se basaba en la ganadería y la agricultura, actividades que sostenían a la población y producían bienes para el comercio local y regional. Además, existía un comercio de contrabando importante, especialmente en la banda oriental, que permitía el intercambio de productos prohibidos o gravados con impuestos elevados. Durante este tiempo también se implementaron las reformas borbónicas diseñadas para centralizar el poder y aumentar la recaudación fiscal. Estas reformas incluyeron regulaciones comerciales estrictas, impuestos adicionales y límites a la autonomía local, generando tensiones con los criollos que vivían en la región. Todas estas condiciones políticas, económicas y sociales fueron creadas en un contexto complejo que más adelante influiría en los movimientos revolucionarios que buscaban mayor autonomía y libertad. Dentro del periodo colonial también tenemos la Revolución Francesa, en los años 1789 y 1799. Ocurrió durante el periodo colonial, ya que todavía Francia y sus ideas se sitúan antes de los movimientos independentistas en América Latina. Sin embargo, se incluye en el estudio del periodo revolucionario porque sus principios de libertad, igualdad y derechos del ciudadano influyeron fuertemente en los movimientos independentistas, incluyendo la banda oriental. La Revolución Francesa fue un periodo de gran agitación social y política en Francia, marcado por el colapso de la monarquía, el establecimiento de la Primera República y el ascenso de Napoleón Bonaparte. Tuvo origen en problemas profundos del gobierno de Luis XVI, principalmente crisis financieras, desigualdad social y un sistema de privilegios del antiguo régimen, dividido en clero, nobleza y plebeyos. La burguesía, los artesanos, los campesinos y el proletariado urbano, que componían el tercer estado, eran mayoría de la población y soportaban la mayor carga de impuestos sin tener derechos políticos. El descontento se profundizó por el rápido crecimiento poblacional, malas cosechas y hambre. Mientras las ideas del siglo de las luces difundían conceptos de igualdad y justicia, los Estados Generales de 1789 dieron lugar a la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, que se comprometió a redactar una nueva constitución y a desmantelar las estructuras del antiguo régimen.
Durante los años siguientes, la revolución se radicalizó. Entre 1792 y 1794 se vivió el Reino del Terror, donde se ejecutó a muchos opositores y antiguos líderes de la revolución. En 1799, Napoleón Bonaparte tomó el poder mediante el golpe del 18 Brumario, iniciando la era napoleónica. Entre los hitos más importantes se encuentran la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano en agosto de 1789 y la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, que estableció la división de poderes y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estas transformaciones no solo cambiaron Francia, sino que inspiraron los movimientos revolucionarios en América Latina, influyendo directamente a los procesos que llevaron a la independencia de la Banda Oriental. Dentro del periodo revolucionario se encuentra la Banda Oriental. La Banda Oriental era el nombre que recibía el territorio uruguayo durante la lucha por la independencia. A partir de 1811, José Artigas se convirtió en uno de los líderes más destacados de la región, encabezando la resistencia contra el dominio portugués y español. En 1811 se libró la Batalla de las Piedras, una victoria significativa que marcó el inicio de la organización militar y política de los orientales. Durante los años siguientes se formó la Liga Federal o de los Pueblos Libres, creada en 1815, que buscaba garantizar la autonomía frente a Buenos Aires y otros poderes regionales, consolidando la participación de distintos pueblos en la defensa de sus derechos. Sin embargo, en 1820 la derrota de Artigas y la invasión portuguesa generaron nuevas tensiones internas, evidenciando la dificultad de mantener la autonomía frente a los poderes externos. A pesar de estos conflictos, en 1825 se declaró la independencia de la Banda Oriental y, finalmente, en 1828 la Convención Preliminar de Paz reconoció formalmente la independencia de Uruguay. Durante todo este periodo, la economía de la región se sustentaba en la ganadería y el comercio local, mientras que la sociedad estaba formada por criollos, pueblos indígenas y esclavos africanos. La Banda Oriental representa entonces un espacio de lucha por la autonomía y los derechos de sus habitantes, reflejando los esfuerzos de la población para organizar su propio gobierno y garantizar su libertad frente a los imperios extranjeros. Y para finalizar los temas que trabajamos en clase, voy a hablar sobre la Revolución Industrial, que está ubicada en el periodo de independencia, desde 1828 en adelante. La Revolución Industrial, aunque se originó principalmente en Europa, tuvo un impacto notable en Uruguay y en otros países de América Latina durante el periodo de independencia. Este proceso trajo consigo la introducción de máquinas, fábricas y nuevas técnicas de producción, lo que aceleró el desarrollo económico y permitió la modernización urbana de las ciudades. Montevideo, por ejemplo, comenzó a crecer de manera significativa, mejorando su infraestructura y transporte para adaptarse a las nuevas demandas comerciales y sociales. La economía uruguaya incorporó nuevas manufacturas y expandió la ganadería destinada a la exportación, integrando al país en circuitos comerciales más amplios y conectados con el resto del mundo. Además, la revolución industrial transformó a la sociedad, dando nuevos lugares y clases sociales, como la burguesía industrial y la clase obrera, fomentando cambios en educación y tecnología y cultura. Este periodo fue fundamental para preparar a Uruguay a integrarse en un mundo más industrializado y globalizado, consolidando su identidad nacional y su desarrollo económico y social. Las tres citas bibliográficas que elegimos nosotros fueron de Eric Hobsbawm sobre la Revolución Francesa, Antonio Domnach Rodríguez y John Lynch. Estos últimos hablan sobre las reformas borbónicas. Voy a comenzar hablando sobre la cita bibliográfica de Eric Hobsbawm sobre la Revolución Francesa. Esta cita se encuentra dentro del periodo revolucionario, porque muestra la influencia ideológica que la Revolución Francesa tuvo en América. Según Hobsbawm, las ideas de libertad, igualdad y autonomía inspiraron a los movimientos independentistas, incluyendo a la Banda Oriental. Estas ideas ayudaron a formar los principios de organización política y social que guiaron las luchas revolucionarias y fomentaron la creación de nuevas estructuras de gobierno en la región. Bueno, la segunda cita es de Antonio Domnach sobre las reformas borbónicas. Esta fuente se ubica dentro del periodo colonial porque describe cómo España centralizaba el control político y económico de sus colonias, incluyendo el virreinato del Río de la Plata. Domnach explica que estas reformas aumentaron los impuestos, regulaban el comercio y generaron tensiones con los criollos, lo que preparó el terreno para los futuros movimientos revolucionarios.
Bueno, la tercera cita es de Jean Lynch, también sobre las reformas borbónicas y las tensiones criollas. Se encuentra en la transición entre el periodo colonial y el revolucionario, porque analiza cómo los conflictos internos y los cambios impuestos por España provocaron descontento y prepararon la independencia. Según Lynch, estas tensiones se explican por qué la banda oriental y otras regiones lucharon por autonomía y organización política propia. Dentro del periodo colonial también se encuentran las bodas de Montevideo, que fueron construidas entre los años 1794 y 1806 por orden del virrey Bernardo de Cobb como parte de las fortificaciones defensivas que protegían la ciudad colonial. Durante los años coloniales y las guerras de independencia, las bodas tuvieron distintos usos. Fueron cuarteles, prisiones y hospitales. También sirvieron como refugios de familias desplazadas durante las invasiones inglesas y tras la independencia se usaron como herrerías, talabarterías y depósitos aduaneros. Con el tiempo perdieron su función militar y muchas fueron demolidas para construir lo que hoy en día es la Rambla Sur. Las bodas se construyeron para defender la ciudad de posibles ataques enemigos. Ese era su propósito original. Servían para guardar armas, municiones y alimentos, alojar a las tropas y proteger el lado norte de la bahía. Bueno, después de todo lo que vimos haciendo como la historia cambia según el periodo. Durante el colonial se organizaban las ciudades, el comercio y la vida bajo las reglas de España, como explican Douglas Rodríguez y Lynch sobre las reformas borbónicas, que buscaban centralizar el poder y mejorar la recaudación. En el periodo revolucionario empiezan los conflictos y las ideas de libertad que impulsan los cambios políticos y sociales, y finalmente en el periodo de independencia se ven los resultados de esas luchas y cómo la región empieza a manejarse por sí misma. Si miramos los temas que elegimos, Virreinato del Río de la Plata muestra cómo organizaba la región y su comercio. La banda oriental refleja la importancia de los territorios y la resistencia de sus habitantes. Y la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, según Hobsbawm, muestran que los cambios que pasaban en otros lugares también impactaban acá. En resumen, estos periodos y temas nos ayudan a ver que la historia no solo fechas y nombres, sino cómo las decisiones y los eventos de antes moldearon a la sociedad que conocemos hoy, y cómo los distintos autores nos ayudan a entenderlo con más claridad.